Ok, bueno, bienvenidos de regreso a Canadá. Estamos en casa, nuevamente, reunidos, Todos en Canadá, todos en Canadá, todos finalmente. tragando nieve como locos y Ujú. chupando frío. Ya, Está bravo el invierno, ¿no? la verdad que sí. Sí. Estos llegaron de la semana esta, ¿cuándo vinieron? ¿El martes? ¿El lunes? Hace 3 días, creo. Sí, llegaron Ya. de Patagonia, de Buenos Aires estuvieron también y tenían, ¿cuánto? Casi 40 grados de calor. 30 y pico. 30. 30. Ya. Y llegaron aquí con menos 25. Así que si se le suma a los menos 25 los 30, son 55 grados de diferencia en la temperatura en una cuestión de 12 horas. Ya. Es bravo, Es un shock al sistema. ¿eh? Sí. Así que por eso que tampoco no se habían podido hacer ninguno de estos videos, porque yo ya estaba en Canadá y ellos estaban todavía en Argentina. O sea que el equipo para filmación y todo este tema lo conocen ellos, yo no me interiorizo en esto. Ya. Y los últimos 2 episodios que se habían grabado, que habían quedado grabados, que los hicimos en Buenos Aires antes Ya. de que yo viaje. Así que se acabaron esos 2 episodios, se publicaron y quedamos... ¡tum! Tuvieron que esperar. Tuvieron que esperar, muchachos. Este es el video que todos vienen pidiendo, la próxima parte de la historia, parte 9. Parte Así que 9. es lo primero Así que que- vamos a grabar ahora que estamos juntos en Canadá. Sí, parte 9 y ahora les vamos a empezar a sacar una buena cantidad de videos más seguidos. Más seguido, sí. Este va a salir cuando el sábado, hoy es día viernes. Ya. ¿El sábado mañana o Mañana, pasado? lo voy a editar hoy, Mañana. sale mañana. Sale mañana y el domingo vamos a hacernos un asadito en la nieve. Ya. Ya les vamos anunciando. Prepárense. Prepárense. No, prepárense. Siempre. Prepárense. Así que sí, vamos a seguir entonces con el tema este. ¿Dónde habíamos quedado? En Quebec, alguna parte ya de estábamos Quebec. en Montreal, sí, ya estábamos en Montreal. Lo que no les había contado mucho yo, nada prácticamente, de cómo era el tema en Canadá y especialmente en la provincia de Quebec por aquellos días. Ustedes saben que la provincia de Quebec es una provincia francesa ahí, ¿no? Y siempre hubo un roce muy grande entre los anglófonos y los francófonos, los angloparlantes y los francófonos parlantes. Y Quebec, desde la época del año 1962 hasta el año 1970, tuvo problemas serios con un tema de... hubo un grupo que se llamaba Front de Libération du Québec, FLQ, o Frente de Liberación de Quebec. Ellos querían un Quebec independiente de Canadá. Su propio país. Sí, querían ser un Ok. país aparte, independiente del resto de Canadá, ¿no es cierto? Empezaron en el año 62 y empezaron, fue un grupo terrorista, porque empezaron con todo tipo de actos de terrorismo. Pusieron 950 bombas en ese periodo. En todos lados pusieron bombas en la bolsa de comercio de Montreal, en las oficinas de la policía montada canadiense, en la municipalidad de Montreal, en fin, un grupo bien activo era ¿no es cierto? Y en el año 1970 se decidieron a tomar de rehenes, kidnap, ¿no? Ok. A un funcionario, un diplomático inglés y a un funcionario del gobierno provincial de Quebec, ¿no es cierto? Un ministro. Y los raptaron. Al francés, al político francés lo asesinaron, lo mataron. Y al inglés lo tuvieron preso como 60 días y lo liberaron después, cuando terminó toda la crisis, digamos, ¿no es cierto? Fue una de las condiciones para que termine. Pero todo esto, ¿qué pasó? Este hombre se llamaba Pierre Laporte y el otro se llamaba Cross, algo, ¿cómo era este? Pierre Laporte y James Cross. Aquí tengo una nota también. Entonces, esto fue en el año 70 y fue lo que se llamó la crisis de octubre, porque gobernaba Canadá el padre del que gobierna ahora, pero el padre Pierre Elliott Trudeau, ¿no? Él era un muy buen primer ministro canadiense, un estadista. Y la provincia de Quebec y la ciudad de Montreal le pidieron ayuda
porque esto se estaba escapando de las manos, ¿no es cierto? Era una cosa, un terrorismo todos los días. Y ya habían hablado estos grupos terroristas que se habían robado no sé cuántas toneladas de dinamita. Para financiarse se dedicaban a robar bancos. En esa época Montreal era la capital mundial de robo de bancos. Por eso. Okay. Sí, y ya habían avisado que iban a contar con 100.000 miembros en poco tiempo para la lucha armada. Entonces, ¿qué pasa? Pierre Trudeau, el primer ministro, lo llaman el alcalde de la ciudad de Montreal y el primer ministro de la provincia, el gobernador, si se quiere, y le piden ayuda. Entonces, el día de octubre 12 está la famosa entrevista en la televisión a Pierre Trudeau, que el periodista le pregunta qué tan lejos está dispuesto a llegar para combatir este tema, ¿no es cierto? Y la famosa frase que él contestó fue "Just watch me", como vendría a ser en español, fíjense, digamos, van a ver, ¿no es cierto? 3 días más tarde hace lo que se había hecho 2 veces en Canadá, pero solamente durante la Primera Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, que es que él invoca el War Measures Act. ¿Cómo sería las medidas de estado de guerra? O sea que se cancelan todas las libertades civiles y entran las Fuerzas Armadas y ocupan la ciudad de Montreal, la ciudad de Quebec, por supuesto. Y una cosa increíble, porque un país como Canadá, con, qué sé yo, soldados, tanques, armados, todo, por supuesto, en el medio de la ciudad, nosotros no estábamos, nosotros llegamos un poco después. Okay. Pero lo que sí fue que en Quebec, digamos, para proteger la ciudad de Montreal y de Quebec City, se usaron tropas de origen francés, o sea, regimientos de francófonos, para no agravar más la situación, y dada la pica entre los ingleses y los franceses, no le vas a mandar una tropa de habla inglesa como para decir una tropa de ocupación o algo así, ¿no es cierto? Entonces, bueno, él mandó las tropas y empieza la limpieza. Empiezan los allanamientos, se cancelan todas las libertades civiles y bueno, sí, los capturan a todos estos, los cabecillas de este grupo terrorista, y ahí es cuando se negocia que a cambio de liberarlo al diplomático inglés se les da pasaje seguro a este grupo de 5, creo que fueron los cabecillas, a la isla de Cuba. Fidel Castro aceptó y se los envía a la isla de Cuba en un avión de la Fuerza Aérea Canadiense. Entonces ellos liberan al diplomático y les dan salida del país. Y el día, ¿cuándo fue? En enero del 71 se termina la crisis y se cancelan las medidas de War Measures Act, ¿no? Las medidas de época de guerra, y vuelve la situación a la normalidad, y ahí queda más o menos controlado todo el tema de lo que era el terrorismo que se estaba produciendo en la provincia de Quebec. Muy parecido a lo que sucedía por aquellas épocas en algunos de los países latinoamericanos, porque yo no sé si los latinoamericanos se copiaron de los quebecos o los quebecos se copiaron de los latinoamericanos con este tipo de tácticas de terrorismo, de bombas y estas cosas. Pero bueno, increíble que en un país como Canadá haya sucedido, y era toda una cuestión por la liberación de la provincia supuestamente del resto de Canadá. Y eso como que siempre quedó ese malestar, digamos, ¿no es cierto? Que los franceses se querían separar y el resto de Canadá decía, bueno, ¿cómo se van a separar si nos van a cortar el país en dos? ¿Qué va a suceder? La gente que está en Quebec que no quiere ser parte de la separación. Unos años muy conflictivos, y justo a nosotros también nos agarró en esa época, porque nosotros llegamos aquí en el 70, y bueno, mi mamá llegó en el 72, creo, nosotros llegamos, mi hermano en el 73, yo en el 74 ya a residir definitivos, y tuvimos que vivir parte de todo eso, que después se complicó más porque ganaron las elecciones provinciales un partido político que es el PQ, o el Parti Québécois, también con un líder que quería una separación. La plataforma era la separación de Quebec del resto de Canadá.
Se hicieron 2 referéndums en la provincia de Quebec, se votó, 2 referéndums tuvimos para ver si se separaba de Canadá o no. El primero lo perdieron por un margen bastante grande, pero el segundo, que creo que fue en el año 98, lo perdieron los separatistas por 0.5%. ¿Okay? Wow. El no, 50.4%, el sí, el resto, 49.6%, ¿no es cierto? O sea que ni siquiera un medio punto porcentual fue. Y perdieron el referéndum porque la gran mayoría de los emigrantes y los nativos votaron que no. O sea que, pero bueno, se tomaron medidas muy serias en lo que era todo relación a la lengua, ¿no? Al idioma. Se pasaron leyes nuevas que eran bastante restrictivas. Por ejemplo, el que venía como inmigrante a Quebec no tenía derecho a mandar sus hijos a escuela pública inglesa, porque hay 2 sistemas de educación, está el inglés y el francés, ¿no es cierto? Entonces, claro, los inmigrantes estaban forzados a que sus hijos se tenían que educar bajo el sistema francés. Estoy hablando del sistema público, no privado. Privado uno podía hacer lo que quisiera, pero el sistema público, todos los emigrantes, los hijos, a escuela, educación en francés, e inclusive los franceses nacidos en la provincia de Quebec tenían que ir a escuela francesa. Tampoco no tenían derecho a mandar a los hijos a escuela anglofón. Así que bueno, se produjo todo tipo de situaciones ahí. Y la cosa estaba bien enrarecida, ¿no es cierto? Se notaba una tirantez muy grande, una grieta, si se quiere, tanto que se habla de la grieta en algún país como Argentina. Había una grieta, pero era cuestión de, más que tema político, era una cuestión de si seguían siendo parte del país o no, ¿no es cierto? Bueno, después les cuento más sobre el tema, pero eso más o menos les da una idea del clima que se vivía en Montreal cuando nosotros llegamos ahí. Así que, entonces en la última parte les estaba contando que nosotros habíamos comprado el famoso el negocio con mi hermano, el Dépanneur, una tienda en inglés se llama un convenience store, ¿no? Y bueno, lo operaba mayormente yo. Trabajaba en horas locas porque uno prácticamente era parte de los mostradores, ahí no se salía nunca. Y después de un año más o menos de tenerlo, mi hermano tenía que seguir trabajando afuera porque era un negocio chico y que no generaba suficientemente como para que todos pudiésemos vivir de eso, ¿no? Así que decidimos que lo íbamos a vender. Yo lo puse en venta. Conseguí un interesado, un tipo que lo quería comprar, de nacionalidad hindú. Hindú, sí. Y estuvimos negociando, pero no sé, más de un mes. Una cosa, es difícil negociar con esta gente, son negociadores, pero huesos duros de roer, ¿eh? Hasta que finalmente, bueno, él venía, se me paraba en el negocio, se quedaba, estuvo una semana todos los días al lado mío, verificando cuánto se vendía por día en el negocio. Y bueno, llegó el momento que al final se firmó todos los papeles, se vendió el negocio. Y fue una buena venta porque lo habíamos comprado muy decaído ese negocio y se lo levantó. Y el precio, por supuesto, estaba muy superior a lo que lo habíamos pagado, así que bueno, lo vendimos nomás. Y nos pusimos en campaña para buscar de comprar un supermercado, algo más grande que pudiésemos todos vivir de eso. Así que nos pasamos, no sé, debemos haber estado como 5 meses en la cacería de buscar un buen negocio para comprar. Y hubiésemos podido empezar algo de cero, pero siempre con el miedo de que uno no quería fallar, ¿no es cierto? De que qué pasa si no funciona o si empieza muy lento, y como no teníamos mucho capital, preferimos entonces comprar algo que ya estuviese operando y con la garantía de que tenía una clientela, y sí, nos iba a costar más caro comprarlo, por supuesto, pero tenía más seguridad, ¿no es cierto? Y vamos a pagar un derecho que, como se dice, la llave, el derecho de comprar el negocio. No comprábamos el edificio ni nada de eso, comprábamos solamente el fondo de comercio, ¿no es cierto?
con toda la mercadería que estaba ahí adentro. Así que bueno, finalmente encontramos uno que estaba más o menos de acuerdo a nuestras posibilidades económicas. También nosotros estuvimos ahí afuera durante semanas verificando el tráfico y cómo se movía y cuánta gente entraba y en fin, todo eso. Se verificaron, cuando se hizo una oferta, por supuesto se verificaron las cifras de contador, ¿no es cierto? Okay. Que declaraba ese comercio como funcionamiento. Y bueno, estuvimos de acuerdo, se compró, se firmaron todos los papeles y nos hicimos cargo del supermercado, finalmente. Así que lo único que no sabíamos era esta gente, los dueños eran sicilianos. El negocio lo había empezado el primero que llegó, el siciliano que llegó el primero, y de ahora lo estaba operando el hijo, y él también, el antiguo, el propietario principal. Y esto es todo un familión ahí. Pero claro, resultó ser que toda la clientela que ellos tenían eran todos sicilianos. Los amigos, familiares. Familiares, amigos, no amigos, desconocidos. Era todo un grupo de gente que no te hablaban ni una palabra ni de inglés ni de francés, prácticamente. Los más viejitos no hablaban nada. Y nosotros nos encontramos con este negocio ahora que lo teníamos que operar y dijimos, bueno, y ahora esta gente, para poder servirla, vamos a tener que aprender a hablar italiano nosotros también. Así que Así que por eso aprendiste italiano. Seguro, ma ¿qué cosa piensas? Y entonces tuvimos que aprender a hablar italiano, siciliano. Uh-huh. La gran mayoría de la clientela eran de un lugar que se llamaba la provincia de Agrigento, católica. La ciudad allá abajo en Sicilia. Gente muy trabajadora, pero gente ruda, difícil de negociar con ellos, difícil de sacarle un mango. Qué peleas negociando precios y cosas, ya les voy a contar, pero una cosa increíble. O sea que bueno, entonces compramos el supermercado y decidimos que íbamos a mantener la gran mayoría del personal que estaba ahí, porque ya eran conocidos de años. Y bueno, la clientela los conocía también, eran un poco desconfiados de que estos tipos nuevos que vienen a comprar, ¿qué van a hacer con el negocio? ¿Van a subir los precios? No, entonces dejamos todo tranquilo como estaba, solamente que nosotros éramos los propietarios. Inclusive por un par de meses trabajaron los antiguos dueños con nosotros hasta mostrarnos muy bien cómo funcionaba todo. Y la cajera, que era la esposa del dueño más joven, se quedó con nosotros a seguir trabajando. Un carnicero que estaba en la parte de la carnicería, que ya estaba ahí hacía como 20 años, también se quedó con nosotros. Y conseguimos otro carnicero italiano también, napolitano, Fiorino. Y ya teníamos 2 carniceros y bueno, empezamos a operarlo bien todo, ¿no? Así que se vendía muchísima carne, porque era un supermercado que se especializaba mucho en el tema carne. Y era un tema, digamos que era muy personalizada la atención en la parte del departamento de carne, porque la gente venía y pedían los cortes ahí de inmediato. No se podía tener mucha carne ya preparada, cortada en los mostradores, porque la gente quería ver que se la cortaran delante de ellos. Vendíamos muchos novillos enteros, o sea que los fines de semana prácticamente era preparar novillos para los congeladores, porque al comprar un novillo completo el precio por libra, la libra es medio kilo, acá se funciona mucho por libra, o sea que el precio por kilo es inferior a que si uno lo compra es pesado, ¿no es cierto? Okay. Entonces la gente venía y decía, ok, este fin de semana quiero que me preparen un vitelo. Y todos los cortes así en bandeja, con sellados al vacío y para el congelador. Un trabajo, pero de loco, una cosa. Se operaban 6 días por semana. Y aquí en Canadá los negocios abren de lunes a miércoles, abríamos de las 8:30 hasta las 5:30 de la tarde. Jueves y viernes, 8:30 hasta las 10 de la noche. Sábado hasta las 5:30 de la tarde. Pero claro, uno cerraba a las 10 de la noche y después había que hacer toda la limpieza adentro
para empezar el día siguiente. A veces nos íbamos a casa a la medianoche, el otro día, pum, arriba tempranito. Un trabajo de locos, mucho trabajo. Pero bueno, ese negocio también, desde que lo empezamos a operar nosotros, le hicimos subir la cifra de venta, ¿cierto? El volumen de venta lo incrementamos bien, bastante. Esto fue en el año 1980 que compramos este supermercado. Operábamos con mi hermano, teníamos, creo que éramos 12 empleados en total, algo así. Teníamos 2 camiones para hacer de reparto y para ir a buscar mercadería. Y ahí llegó mi hermana, que había quedado viviendo en Estados Unidos, se había casado con mi cuñado colombiano, y estaban viviendo en New Jersey ellos, ahí al lado de Union City. Y ya también cansados de Nueva York y de los problemas y del ajetreo y de la locura de esa ciudad, quisieron venir a vivir a Canadá, y nosotros, como teníamos el negocio operando, se le hizo el reclamo, ¿no es cierto?, como familiar a través de inmigración, y aceptaron que pudiesen entrar a Canadá. Creo que fue mi hermana la que le hicimos el reclamo, y ella después lo reclamó a su esposo. Ven como la familia es como una escalera, ¿no es cierto? Nos costó años llegar a estar todos aquí adentro, y no todos llegamos a estar adentro al final. Pero bueno, eso después. Sí, entonces trabajaba mi hermana, mi cuñado, trabajaban otras personas, Giuseppe, el que se ocupaba de la parte de la fruta y las verduras, en fin, éramos un grupito bastante grande, y se movía así, caminaba bien todo, hasta que, ¿cuándo fue esto? Más o menos en el año 82. Estados Unidos en esa época, desde finales de la década del 70, la economía de Estados Unidos había andado media tecleando, ¿vieron? Había inflación, y Canadá es un país que, como tiene tanto comercio con Estados Unidos, estamos ahí al lado, todo lo que le pasa a los Estados Unidos, aquí decimos, Estados Unidos estornuda y a Canadá le agarra la gripe, ¿vieron? Porque como somos chicos en población, lo que sucede en los Estados Unidos lo afecta mucho a este país. Y Estados Unidos y Canadá habían empezado a tener un proceso inflacionario bastante serio para estos países, así que se empezaron con los ajustes. Y bueno, por supuesto, los ajustes significó que la economía se contrajo y se paralizó. En el año 1982 a Canadá le pegó una recesión que, desde que se mantenían las estadísticas, nunca había habido una recesión de semejante magnitud, semejante crudeza, ¿no? Pero bueno, nosotros seguíamos trabajando. La peor parte de todo esto con el negocio era cuando había que ir al mercado central los martes y los miércoles a la mañana a buscar las frutas y verduras, ¿viste? En invierno. Madre santa, qué manera de laburar. Con 40, 30 grados bajo cero, ir ahí al mercado central a las 4:30 de la mañana, salir calentito de la cama, ¿viste? Y el primero hacer arrancar los camiones, ¿no?, que están afuera, y sentarse en esos asientos que están, pero parece que uno está sentado arriba de una barra de hielo, ¿vieron? El volante no lo podés ni tocar sin guantes porque te quedas pegado del frío. Y sí, íbamos ahí al mercado central a buscar la fruta, la verdura. Uno llegaba, ponía los camiones de culata contra la plataforma, y parecía eso que se sentía todos los camiones en marcha. Imagínense, no se puede apagar nada, ¿no?, con el frío. Era como un rugido que se sentía, de todas esas máquinas andando al mismo tiempo, ¿no? Y sí, ahí comprábamos la fruta, las verduras. De ahí nos íbamos a otro lugar, que eran unos italianos que también vendían, y nos vendían bastante a nosotros. Y ahí siempre llegábamos a la mañana y te recibían con un cafecito, y hacían de la fruta que les sobraba, hacían grappa. Estos tanos hacían grappa, ¿no? Entonces te decían, Danielo, fatti un bicchiere, ¿no? Y tomate un vasito. Y nos ponían un vaso de grappa con el café para
¿Para el desayuno? Sí, Oh. el desayuno. Y ¿El estómago vacío? así nomás, Mala ¿viste? idea. Para darle un poco de vida al cuerpo, porque te Yeah. tenías que revivir. Esa época hacía mucho frío en Montreal, el clima cambió bastante, pero por aquellos días era cosa seria. Y después, bueno, uno llegaba con el cargamento al negocio y había que descargar todo eso, y de ahí había que ir a buscar todo lo que eran una vez por semana las órdenes de los productos de almacén. Okay. Y después había que ir a los lugares donde vendían las carnes para elegir los mejores cortes, y después te venían los que nos traían los novillos, ¿no? Era otra compañía, y todo así, era un sistema pero constante, no se paraba un segundo de trabajar, digamos. Nos convertimos, yo digo que nos convertimos en grúas humanas, porque yo nunca en mi vida había levantado tanto peso y tantas cajas como en esa época. Así que, bueno... después teníamos los problemas, por ejemplo, con el tema del lenguaje en la provincia esta de Quebec, que querían que sea todo francófono, ¿no? Así que venían los inspectores al negocio de l'Office de la Langue Française, la oficina de la lengua francesa, y nos venían a verificar todo. Era una cosa que tuvimos que sacar todo lo que estuviese escrito en inglés, hubo que sacarlo del negocio. Llegaron a pedirnos que pusiéramos los productos en las góndolas, en los estantes, con la parte de la etiqueta mirando hacia el cliente. O sea que acá las etiquetas tienen de un lado inglés y del otro francés, y ellos querían que el inglés no se viese para nada, que tuviese solo el francés. Y yo le decía, pero escúcheme, mi empleado abre una caja, agarra la pistola de marcar precio, y mete todo en la estantería. Si tiene que leer cada etiqueta de cada latita, ¿cuánto tiempo se va a demorar en recomponer, en llenar las estanterías? Uh-huh. Y te decía, monsieur, c'est pas mon problème. O sea que no es mi problema. Y a uno, claro, como que medio le hervía la sangre. Nos obligaron a cambiarle el nombre a los camiones que teníamos, los dos camiones, que estaban pintados bien lindos, así decía Roma Butchers afuera en inglés, ¿no? No, eso es ilegal, tienen que cambiarlo y escribirlo en francés. Le digo, bueno, pero pintar un camión me va a costar como $1.500, ¿quién me lo paga? Y digo, problema suyo. El nombre del negocio, el cartel de afuera, también eso lo tiene que cambiar porque está en inglés y tiene que estar en francés. Y la misma pregunta, ¿y el costo? Así que, o sea, me hicieron sacar hasta en las ventanas del negocio arriba, había unas calcamonías de esas que son pegadas que dicen Drink Coca-Cola, uh-huh. Que es como una cinta toda así a lo largo del vidrio, Drink Coca-Cola, beba Coca-Cola, beba Coca-Cola. Nos las hicieron sacar porque estaban escritas en inglés y tenían que 40 años que estaban pegadas ahí. ¿Sabés lo que fue sacar eso con una gilet rascándolo? Una situación bien complicada. Se había puesto la cosa bastante seria. Así que, ¿a qué hora empezamos? ¿Te estás mirando esto? Llevamos media hora. Media hora. Bueno, así que ahí estábamos trabajando, mi hermano, yo, mi hermana que había venido de Estados Unidos, mi mamá ella estaba en casa, la habíamos dejado que se quede en casa, estaba ya como semi-retirada, ¿no es cierto? Y sí, la situación fue que la economía se puso cada vez más difícil, ¿no es cierto? Y para colmo de males, se empezó una guerra de precios, ¿viste? Entre las grandes cadenas de supermercados, que eran el Metro, el Provigo y ¿cuál era el otro que peleaba ahí? Bueno, no me acuerdo el nombre. Se agarraron ellos, porque vieron cuando vienen las crisis, hay compañías que aprovechan la volada y se comen al que más pueden, digamos, ¿no es cierto? Así que bueno, empezaron con una guerra agresiva de precios y claro, estos tipos como eran tan grandes, por ejemplo, ellos se podían ir directamente hasta la Florida y traerse un tren cargado con cajas de naranjas que se la compraban directamente al mayorista en la Florida.
Y nosotros, como éramos más pequeños, vieron, de la Florida iba al mercado central de Nueva York, y del mercado central de Nueva York al mercado central de Montreal, y en cada lugar había un intermediario que le metía. Entonces, cuando nosotros llegábamos a comprar el producto, nos costaba un 40% más caro que lo que podían comprar estos tipos, por el volumen que ellos tenían, y nosotros no lo teníamos. Entonces empezaron con esta guerra de precios súper agresiva, y uno de ellos, el Provigo, aparte de todos los precios en realización, digamos, en ofertas semanales que tenían, cuando uno pasaba por la caja y pagaba, créelo o no, te devolvían el 7% del total de lo que vos habías comprado en efectivo. Wow. Entonces, si vos gastabas $100, ellos te devolvían $7. Y nosotros, ¿cómo vas a competir contra eso? Yeah. Así que la situación se empezó a desmejorar y nuestra clientela, esta gente, estaban más... La gran mayoría de los hombres trabajaban en el rubro de la construcción y las mujeres trabajaban en el rubro de la indumentaria, en las fábricas de ropa. Y fueron dos de los rubros más golpeados y que más se frenaron con esta recesión del 82. Así que... Claro, la misma persona que venía y te compraba $250, $300 de mercadería, de golpe se quedan sin trabajo ella y el esposo, y venían al negocio y te decían: Daniel, nosotros sabemos cómo es, en Italia en la época de la guerra se comía pasta con ajo frito y un poco de aceite, y si lo tenemos que hacer aquí para no perder la casa y poder seguir haciendo los pagos al banco, lo vamos a tener que hacer. O sea que las ventas, pero... se redujeron, y en toda la historia de este negocio nunca habíamos vendido esa cantidad de pasta, de fideos, ¿vieron? Los compraban, las cajas enteras me compraban. Yo hacía descargar, qué sé yo, 300, 400 cajas de fideos por semana y se las compraban todas. Era una cosa, pero claro, el margen de ganancia era prácticamente poco y nada en eso, ¿no es cierto? Así que sí. Nosotros, cuando compramos este negocio, los propietarios anteriores tenían una cifra semanal más o menos de $17.000 de venta, y nosotros lo llevamos como a, digamos, $25.000, $27.000 semanales vendíamos. Así que, pero para mantenerse a flote, no se olviden que el negocio no lo compramos de contado. Nosotros teníamos una deuda con el propietario anterior, y aparte teníamos préstamos personales que habíamos sacado para poder entrar en el tema. Así que bueno, se empezó a desmejorar el tema de ventas porque la gente se había quedado sin trabajo, y empezó a caer. De 27 a 25, a 20, a 18, a 17, a 12, a 11, a 9, a 7, a 6, y lo último fueron $5.500 por semana. O sea que nuestro gasto semanal para estar flotando en el agua, digamos, para no hundirte, necesitábamos casi $14.000 de ventas semanales para cubrir, y no llegábamos. Así que bueno, ahí empezó la tragedia, porque empezó a desabastecerse el negocio, porque claro, uno no podía reponer. Vos vendías y pagabas y después no tenías cómo, empezás a atrasarte con los pagos, se te empiezan a amontonar las facturas, y la situación se puso bastante complicada. Así que esa fue una parte difícil de todo el proceso, porque habíamos estado luchando hacía ya 12 años desde que habíamos llegado a los Estados Unidos para poder independizarnos y tener algo más o menos que uno dijese, bueno, no solo buscábamos nosotros un buen bienestar económico, nosotros lo que estábamos buscando más que nada era tener un poco de libertad, ¿okay? Que tiene más valor que el dinero, el tiempo. Porque eso no se recupera, el tiempo que uno pierde no lo puede comprar con nada, ¿vieron? Así que
El plan era decir, bueno, una vez que estamos establecidos y que el negocio funciona y que ya no hay deuda y que lo estamos operando, como estábamos con mi hermano, los dos juntos, podemos decir, bueno, mira, tomate un mes de vacaciones vos o 15 días y me quedo yo y después me puedo ir yo y podemos ir haciendo otro tipo de cosas. Porque el hecho de haberse dedicado, uno pensaba, y lo hicimos nosotros, de conseguir un trabajo y dedicarse a trabajar, iba a ser una vida bastante sacrificada, número uno, y bastante triste, porque no se olviden que nosotros no habíamos podido terminar los estudios, o sea que no podíamos apuntar a ningún tipo de posición ejecutiva o algún tipo de... no teníamos ninguna profesión que tampoco uno dijese, bueno, este es un médico, abogado, tampoco. O sea que lo que íbamos a poder hacer nosotros iban a ser trabajos más o menos, ¿viste? Y como se dice, aquel que hace realmente lo que le gusta, que tiene una profesión, que tiene la llamada desde el alma y se puede dedicar a eso, o aquel que se dedica a hacer algo, ya sea ir a trabajar a, no sé, a lo que sea, pero con gusto, y ese tipo se siente como un príncipe todos los días cuando se levanta. Pero aquellos que tienen que ir a trabajar y hacer algo que detestan, esos son los que se sienten como esclavos, ¿okay? Ahí está la gran diferencia. O sea que, y lamentablemente el 80% de la población mundial hace cosas que detesta y por eso que se sienten como esclavos todos los días. Entonces nosotros le veníamos escapando a esa, de decir no, vamos a ir a trabajar, pero lo que nos espera por los próximos 40 años es esto. Nada más, todos los días ir, marcar la tarjeta, salir, ir a casa, dormir, levantarse, plin, plin. Buscábamos, habíamos pasado a través de tanto para llegar a los Estados Unidos y para que no nos conformábamos con decir, bueno, sí, aquí, hasta aquí llegamos, hasta aquí, aquí vamos a terminar y vamos a terminar haciendo algo que detestamos todos los días y cuando podíamos, nos sentíamos capacitados y capaces como para hacer algo un poquito, ¿no? Un poquito mejor. Pero siempre está que el diablo mete la cola, vieron muchas veces en los planes de cada uno, y también está el destino de cada uno, que eso, por más que uno quiera cubrir todas las bases, está siempre el factor X desconocido que puede ser el que lo termine fundiendo a la persona esa que se metió en ese tipo de situación o de negocio, ¿no es cierto? Así que bueno, empezaron los problemas económicos serios con el negocio. Los bancos llamaban todos los días, están en rojo, cuando van a venir, van a depositar hoy, van a venir, no van a venir. Y uno era malabarista, le pagás a Pedro pero no le pagás a Juan, de mañana le sacás a Juan y no le pagás a Carlito, y empezó ese juego que es el que pasan, a través del que pasan todos los negocios que se encuentran en situaciones serias. Pero bueno, ¿qué podíamos hacer nosotros contra la economía de un país, digamos, ¿no es cierto? Que empezó a erosionarse. Se empezó a usar una frase aquí en Quebec llamativa, porque se empezó a hablar, la situación estaba tan mala económicamente, no había trabajo, pero las compañías cerraban, la gente en la calle, pero ejecutivos repartiendo diarios, ¿vieron? Y la frase que se empezó a usar fue la argentinización del Canadá. ¿Okay? Porque todos sabían aquí en Canadá lo que le había pasado económicamente a la República Argentina, que había sido un país rico, pujante, y terminó en situación como la que todos ya conocemos. Entonces empezó a usar esa frase, la argentinización del Canadá. Y la broma era cómo llegar a ser propietario de una pymes en Canadá. Pymes es pequeña y mediana industria, ¿no es cierto? Un negocio pequeño. ¿Cómo podés hacer para ser propietario de un pequeño negocio en Canadá? Y la gente decía, la respuesta es, comprar un negocio grande y mira cómo se va achicando. ¿Okay? A eso habíamos llegado. Así que, bueno, el gobierno empezó a tomar medidas
para corregir estas situaciones. Como ya les digo, la economía se contrajo, se pusieron ajustes de todos lados y, como quien dice, se frenó el país, ¿no? Quedó como un pato flotando en el agua, ¿vieron? Igualito, no iba para ningún lado. Esto estaba, como dicen aquí, en inglés decimos dead in the water, muerto sobre el agua, como un buque de estos que pierden, esos barcos a vela que pierden el viento y quedan ahí calma chicha. Bueno, Canadá estaba en calma chicha. Estados Unidos era un desastre también. Era la época que la economía norteamericana, todo el mundo pensaba que, bueno, ese país también ya se había acabado, porque el que lo ve desde lejos no lo comprende, pero estar viviendo en esa situación, metido aquí, era... Así que, ¿qué hacemos? No se podía continuar como estábamos porque no había oxígeno, no funcionaba. Y la carga mental y la carga psicológica con la que uno estaba atravesando en ese momento era, pero no sabíamos, uno parecía que andaba caminando con 2 bolsas de cemento de 50 kilos sobre la espalda, porque cuando uno no es una persona honesta y no le puede pagar a la gente, a los que te suministran, que vienen, que cobran, que no tenés y tenés que encontrarte en una situación así, es muy desagradable, fue muy desagradable. Me acuerdo un día, estaba Fiorino, el carnicero, en la carnicería, ¿viste? Y nosotros le comprábamos los vitelos, las vacas chicas, ¿cómo se llaman? Los novillos, a una compañía de unos italianos que eran bien rudos, esto eran cosas serias. Y bueno, le habíamos dado un cheque sin fondo, le dimos otro y también rebotó, el banco no lo quiso pagar. Y estábamos un día ahí, era una tarde, me acuerdo. Estaba Fiorino en el banco de carnicero, vieron esos bancos de madera donde el carnicero corta la carne, todo, y ve que viene el camión de reparto de esta compañía y nos dice: Luigi, Danielo, métanse en la cámara fría, donde se cuelgan las vacas, ¿no es cierto? ¿Que les mandaron la mafia? Sí, y bajó el tipo bajaron 2 del camión con un bate de béisbol en la mano. No. Sí, para darnos para rompernos todo, ¿no es cierto? Y Fiorino estaba ahí con el cuchillo, este era uno de estos, pero buenísimo Fiorino, napolitano, ¿no? Y entran estos 2, ¿dónde están estos 2? Los vamos a matar a golpe, nos dieron un cheque que rebotó, que esto y el otro. Y Fiorino cortaba ahí y dice: no, non ci sono qua, oggi non siano venuto, hoy no están aquí, hoy no vinieron. Y nosotros habíamos agarrado la chaira para afilar el cuchillo, ¿viste? Esa larga, y adentro de la cámara fría, la manija, que para abrir la puerta tenés que empujar, tiene un agujero que si vos le metés una cosa así, de afuera no te la pueden abrir. Entonces le metimos la chaira en el agujero y nos escondimos atrás de una pierna de vaca que estaban ahí colgadas. Teníamos dos vitelos, creo que había ahí, hasta que se fueran, porque estos nos agarraban y nos partían la cabeza de un batazo de béisbol, ¿viste? Así que sí. Y otra cosa que sucedió, que se los voy a contar porque uno muchas veces lo puede decir, ¿es coincidencia o es una cosa rara? ¿Vieron? Nosotros teníamos ahí en la carnicería la cámara fría, ¿no es cierto? Donde se guardaba la carne. Era grande, era más o menos el tamaño de este cuarto. Y por afuera era toda como de un material plástico. Y arriba de la puerta había una de esas, uno de esos pósters, ¿vieron? Esas láminas que muestran los diferentes cortes de carne, que está la vaca en el centro y dicen: de aquí sale esto, de aquí sale aquello. Y esa lámina estaba vieja, toda amarillenta, pegada con cinta scotch. Y un día estábamos haciendo una limpieza bastante general y le digo a mi hermano: che, esa lámina que está ahí arriba la voy a arrancar y la vamos a tirar a la basura porque ya no sirve. Sí, dice, sacala nomás. Bueno, la arranqué así y atrás de la cámara, atrás de la lámina pegada sobre la cámara fría, me encontré con una placa más o menos de este tamaño, así, color oro. En un lado estaba ese dibujo, el pentagrama, ¿cómo lo llaman? Para el diablo. Oh, okay. El pentagram, yeah. El símbolo ese del demonio, el pentagrama, no sé cómo le llaman. Y al costado había una oración, ¿okay?, en italiano,
que era una oración venerando al demonio y pidiéndole que hiciera que ese negocio sea fructífero y que la persona le decía que lo iba a venerar en agradecimiento, bla, 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 bla. O sea, esto es algo que había traído el viejo siciliano de Sicilia probablemente, y le había pegado ahí en la cámara fría y le puso la lámina encima para que no se vea, pero era en una palabra, le entregaba el negocio a Satanás. O sea, era una petición para Satanás para que lo ayude a que ese negocio sea un negocio. Y donde la vi yo, la arranqué y le digo a mi hermano, che, mira esto, increíble. Y no, tira todo a la basura, ¿viste? ¡Boom! Y créase o no, en cuestión de 5 meses, nosotros estábamos en esta situación. ¿Okay? O sea que lo dejo a su criterio. ¿Bien? Entonces, bueno, la situación estaba podrida, no había otra. Nosotros estábamos trabajando ya sin salario, sin nada. Habíamos despedido a gran parte del personal. Aquí en Canadá, ustedes saben, una persona que ha estado trabajando tiene derecho al seguro de desempleo. Dependiendo de los meses que ha trabajado, son los meses que puede colectar. Así que a todos los empleados se les llenaban los papeles para que pudiesen ir a recibir su beneficio de salario de desempleo, que creo que en esa época era como el 75, el 80% del salario real, ¿no? Pero mi hermano y yo, como éramos los CEOs de la corporación, el negocio era una corporación, el Chief Executive Officers, nosotros no teníamos derecho a nada. Cuando nos sentamos con los abogados y nuestro abogado y le empezamos a exponer el tema, dicen, muchachos, ustedes lo único que pueden hacer era pedir asistencia social, que es lo más bajo en la escala que se puede llegar en este país, porque vendrían a ser como un plan, ¿no es cierto? Welfare, le llaman acá. Y no tienen derecho a nada más, como ejecutivos de la corporación, ustedes no tienen ningún tipo de ayuda, así que para que vean, muchas veces cuando la gente se queja de los empresarios, el empresario acá, pero cuando hay que arriesgar el dinero para invertir en un negocio, es el empresario el que se arriesga, si funciona, si no, si gano, si pierdo. Y cuando el negocio se pudre, prácticamente también el empresario es el que termina patas para arriba. Generalmente el empleado tiene en estos países al menos, tiene la opción de decir, bueno, yo por un año tengo un salario garantizado. Nosotros no, cerramos la puerta y al otro día cero en la calle. Y bueno, nos reunimos con nuestro abogado a preguntarle a ver qué podíamos hacer, con el contador también, y nos recomienda, muchachos, antes que esto termine mal, cierren la puerta, pongan mi número de teléfono y ahí se acabó el tema, ¿viste? ¿Para vender o qué? No, lo tratamos de vender y ¿quién te iba a comprar un negocio en ese momento en Quebec? Nadie. Estuvimos tratando, nada. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, hicimos una superventa de todo, se vació el negocio de mercadería y lo cerramos. Así que 12 años de esfuerzo, de sacrificio, de pelearla contra viento y marea para que termine todo así. Volvimos al punto de partida. Lo único diferente es que ya hablábamos los idiomas y teníamos la residencia canadiense, pero si no, nos hubiésemos encontrado quizás como el día que llegamos a Estados Unidos, 12 años más tarde. Así que lo peor del caso, lo que más dolió de todo eso fue de que si hubiese sido mala administración, si nos hubiésemos ido al casino a jugarnos la guita, ¿vieron? Y uno puede decir, bueno, estos cabezas huecas no supieron cómo hacer las cosas, pero no, estuvo todo en manos de algo que nosotros no podíamos controlar, que fue la economía, la economía del país, que se derrumbó. Y yo me acuerdo que muchas veces estábamos trabajando en la carnicería ahí, y del otro lado de la calle había una casa que tenía un balcón en verano, y salían 2 muchachos jóvenes, se sentaban en esas sillas de playa en el balcón con una caja de cerveza, la música full, y ellos estaban viviendo del seguro social, el welfare, un plan que les daba el gobierno, no hacían nada.
Y nosotros lo mirábamos, yo le decía, mirá esos boludos ahí en este país con todas las posibilidades, nunca van a tener nada, nosotros con el esfuerzo nos matamos, pero vamos a tener nuestra recompensa. Y al final uno mira y dice, pero la pucha, aquellos rascándose el ombligo todo el día, no hicieron nada y nosotros terminamos prácticamente peor. Así que bueno, el abogado nos dice, señores, tienen que cerrar, porque va a venir uno un día de esto y les va a pegar un tiro. Así que dijimos, bueno, sí, no vale la pena. Vendimos todo, no quedó nada en el negocio, cerramos, pusimos el número de teléfono de nuestro abogado y nos dice, tienen que conseguir un trustee, un síndico, para arreglar el quilombo. Porque como era una corporación y había deudas, y entonces eso lo tiene que arreglar un síndico, ¿no es cierto? Que es el que se encarga de hacer y de desenmarañar, digamos, la bancarrota. Tuvimos que hacer una bancarrota. Entonces vamos a verlo al síndico y el tipo nos dice, bueno, les voy a cobrar, creo que fue $1.500 en aquella época por el costo de hacer todo este proceso, y van a tener que hacer bancarrota comercial, que hubiese sido lo legal, porque era una corporación, o sea que la corporación se hacía cargo de todo. Eso es como funciona acá, es legal, ¿no es cierto? Pero como nosotros habíamos firmado unas notas promisorias por unos préstamos personales que habíamos sacado, eso también entraba en la madeja y nos hicieron caer en bancarrota personal y comercial. ¿Okay? Los dos. Que también hubo una historia ahí que en realidad no tendríamos por qué haber hecho bancarrota personal, pero por algo que hizo el banco y que nos obligó, que no lo voy a contar ahora porque no viene el caso, pero digamos que el banco nos mandó en bancarrota personal por una deuda que nosotros teníamos con ellos, pero que la cobraron. Pero como era ilegal cobrarla, porque ese dinero tenía que ser repartido entre todos los que estaban como acreedores, nos dijeron, bueno, nosotros cobramos, pero no le decimos nada a nadie y ustedes tampoco. O sea que van a tener que ir bancarrota personal por esa deuda que la terminamos pagando. No le debíamos nada a ese banco, pero quedamos como que esa deuda nunca se pagó. O sea que esa fue otra vivada del banco que por razones X la tuvimos que aceptar nosotros, ¿no? Y bueno, bancarrota, me acuerdo que le dimos ¿cuánto era? 1.500 el síndico nos cobró. Sí. Fuimos a verlo a nuestro abogado, a Michael, y le decimos, Michael, acá están los $1.500 para que le pagues al síndico y que se va a ocupar de todo. Sí, muy bien, yo me arreglo, que esto, que el otro. Fuimos a la oficina del síndico, lo primero que te dice es todas las tarjetas de crédito. No teníamos tarjeta de crédito, yo tenía límites de crédito por $15.000 en aquella época, teníamos un récord de crédito, pero perfecto nosotros, ¿viste? El síndico agarró las tarjetas con una tijera, chao. Cuando haces bancarrota personal aquí en Canadá, quedas inhabilitado por 7 años para tener ningún tipo de crédito, de préstamos, ni una tarjeta de crédito, no podés ir a una tienda a pedir que te den comprar algo a crédito, totalmente inhabilitado. Es como un castigo que le dan a la persona por haber caído en bancarrota, ¿no es cierto? Así que bueno, nosotros caímos en esa situación y al cabo de un tiempo te llaman cuando el síndico arregla todo el quilombo. Me acuerdo que hicieron una reunión de acreedores que tuvimos que estar nosotros presentes. O sea que en la oficina del síndico vienen todos a los que se le debe plata. Estamos en una mesa grande ahí, una mesa de escritorio, ¿no? Nosotros ahí delante de todos y claro, todos puteándote, gritándote que me debes esto, que cuándo me vas a pagar, que esto, que le tuvimos confianza y ¿qué podés decirle, viste? Uh-huh. Estás ahí delante de toda esta gente y te están tratando como si fueras un cuasi criminal porque la economía del país se vino abajo y vos no pudiste seguir operando, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que una situación re jodida. Me acuerdo que yo había comprado un auto, nos iba bien, y con mi esposa habíamos comprado un lindo auto, un Chevrolet Oldsmobile Brougham del año 1980, 0 kilómetros, un autazo. Y
lo tuve que vender de urgencia porque si no el auto ese también entraba al paquete de deuda y yo le debía le debía el dinero todavía a General Motors, lo había comprado financiado, así que agarré, lo vendí, lo había pagado casi $18.000 y lo vendí por 7.500 para cancelar la deuda con General Motors. Y por ese lado quedar por lo menos que no le debí nada, se lo llevaron al auto nuevo estaba. Así que mi hermano también tuvo el mismo problema, nos quedamos a pata, ¿vieron? Y al cabo de un año te llaman de la corte para la liberación de la bancarrota. ¿Qué significa todo esto? Uno tiene que ser liberado de la bancarrota para que en el futuro todos los acreedores no puedan venir a tocarte la puerta. Una vez que el juez dice, bueno, esta bancarrota queda liberada, nadie puede tratar de cobrarte esa deuda. Vos ya quedás limpio. Y me llama el síndico un día y me dice, pero ¿cuándo me van a pagar lo que me deben por el trabajo que yo estoy haciendo? Y yo le digo, pero ¿cómo? Si yo le dejé el dinero a mi abogado para que se lo entregue a usted, y él me dijo que se lo iba a entregar. Me dice, no, a mí nunca me pagaron. Entonces agarro, lo llamo a Michael, le digo, Michael, pero me está llamando el síndico diciendo que el dinero que yo te dejé no se lo entregaste a él para que le... Me dice, bueno, sí, lo que pasa es que ustedes una vez vinieron aquí al estudio de abogados y hicimos uso de la mesa de conferencias y eso tiene un costo y después me llamaron un par de veces más por teléfono, o sea que en definitiva el tipo vio el árbol caído y hasta nuestro propio abogado hizo madera de nosotros, se quedó con la guita y le tuvimos que volver a pagar al síndico porque si no, no te liberan de la bancarrota. Que todo el tema fue así, que si el único que cobra sí o sí y le tienen que pagar los que están haciendo la bancarrota en ese caso es el síndico. Él sí que no trabaja gratis ni le tiene que pagar la corte, nada. Entonces, bueno, le pagamos al síndico como pudimos y nos dan la cita para la corte, ¿viste? Y ahí en la corte me acuerdo que fuimos y una jueza me tocó a mí. Una sala enorme, llena de gente, todos haciendo bancarrota. Y te hacen pasar ahí, es una vergüenza, ¿no es cierto? Porque uno se siente como un criminal. Te hacen pasar ahí en un banquillo como los acusados, ¿viste? Jura que esto, que el otro, sí. Y te empiezan a preguntar de todo. A ver si era una bancarrota fraudulenta o si era una bancarrota legal, la verdad, ¿no es cierto? Entonces ellos tienen todo lo que es el resúmenes de cuentas bancarias, cuándo empezó esto a funcionar mal, bueno, y sí, se dieron cuenta que no había nada trucho, así que dice, bueno, queda liberado de estas deudas y ahí se terminó la historia. Me acuerdo que había comprado un auto viejo, mi esposa trabajaba y necesitaba un vehículo para ir a trabajar. Y como nos quedamos sin el vehículo ese que tuve que vender, les digo, bueno, tu próximo salario vamos a ver si conseguimos un vehículo económico para que te puedas movilizar. Yo no podía tener ni un auto a nombre mío, nada. Entonces vamos y compramos el famoso, un Chevrolet Impala del año 80 un Chevrolet Impala del año 67, viejo, y lo pagué $350, o sea que... una batata, era una bestia, pero claro, había que buscar ruedas, ¿no es cierto? Y algo para movilizarse y fue lo único que se pudo conseguir económicamente, estábamos embromados, ¿no es cierto? Y después, bueno, así terminó la historia, después de 12 años de sacrificio, de trabajo, de haber perdido uno la adolescencia, porque una de las cosas que uno... En el caso mío, de mi hermana melliza, habíamos perdido el vivir normal de un adolescente, de ir a la escuela, los amigos, terminar, ir a la universidad. No, todo eso para nosotros se había perdido porque habíamos tenido que empezar, como ya saben, desde los 16 años. Así que bueno, mi hermana melliza se había ido a vivir a España, allá había conocido una persona, se casó y estaba viviendo ella en Madrid. Mi hermano, yo estábamos en Montreal, mi mamá de crianza también estaba con los dos chiquitos que muchos preguntan qué les pasó, ellos también vinieron
Y mi mamá también estaba en Montreal con nosotros, pero ella iba y venía mucho hacia Argentina, pasaba temporadas allá, y, en fin. Así que, bueno, entonces así quedamos. En la calle, otra vez prácticamente sin saber qué hacer, porque conseguir un trabajo en ese momento en Montreal era más fácil sacarse la lotería, yo creo, que poder ir a conseguir un trabajo. Y no sabíamos qué hacer, porque habíamos regresado prácticamente a un punto de partida, che. Y el destino nos jugó una carta en contra bien, bien dura, ¿viste? Porque ¿quién se iba a esperar que justo nosotros, cuando decidimos lanzarnos al mundo de los negocios más o menos un poquito en grande, Canadá, que siempre había sido un país estable, que nunca le había pasado gran cosa, aparte de las guerras, que la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero después había tenido una economía muy estable, y justo cuando nosotros decidimos embarcarnos en este proyecto, ¡pum!, salta la liebre, ¿no? Así que, bueno, ¿qué le íbamos a hacer? No podíamos parar, porque realmente, como dicen, cuando uno está atravesando el infierno, no puede detenerse, ¿vieron? Entonces había que seguir adelante y buscar alguna alternativa y seguir empujando, y no nos íbamos a dar por vencidos. Así que bueno, esa es más o menos la situación de lo que sucedió con nuestro negocio. No lo llegamos a tener 3 años, prácticamente un poco menos de 3 años fueron. Y sí, paramos aquí. Ya llevamos 1 hora. Ok, vamos a parar acá, y el próximo les vamos a contar qué hacemos, ¿no? Ahí está la incógnita. ¿Qué vamos a hacer? ¿No es cierto? Estamos nosotros también, como la economía canadiense, chatos arriba del agua, ¿no? Así que, bueno, paramos aquí y nos vemos en el próximo. En el próximo, ok. Bueno. Chaucito. Chao.